Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a José Hidalgo, director de Cordes, para hablar de un tema económico, porque en la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana emitió un informe en el que pide al Pleno que active los mecanismos constitucionales disponibles para demandar la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo del acuerdo firmado por el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Qué delicado este tema, porque sin duda, otra vez, el tema político puede afectar el tema económico. José, buen día. Buenos días, Milton, Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad, obviamente, como ustedes saben, yo me dedico al análisis económico y no al análisis constitucional, pero desde el punto de vista económico, el acuerdo con el fondo es indispensable para el país. O sea, no es solo importante, es realmente indispensable y, y hay un par de razones que me parece que lo dejan bastante claro el por qué. Ustedes recordarán que en 2023 las reservas internacionales del Banco Central, que no son ahorro fiscal, sino que son los activos líquidos con los que cuenta el Banco Central, cayeron en 4.000 millones de dólares. Y eso a nivel interno significó que había menos liquidez porque más dólares salieron de la economía de los que ingresaron a la economía, y eso terminó afectando al ciudadano de pie por dos vías. Por un lado, los depósitos empezaron a desacelerarse, ¿no es cierto?, en los bancos y especialmente en las cooperativas, y eso significó que tanto bancos como cooperativas también levantaran el pie del acelerador en cuanto a la entrega de créditos. Y esto entonces, por un lado, terminó afectando directamente a quienes solicitaban un crédito, pero adicionalmente terminó afectando también al consumo y a la inversión. Y eso, insisto, fue consecuencia de que en 2023 hubo una salida de dólares, en gran parte por amortización de deuda, que fue mayor al ingreso de nuevos dólares, y eso se debió justamente a que el año pasado el Ecuador tuvo acceso a muy pocos desembolsos internacionales, con un riesgo país que a finales del año pasado llegó a estar en 2.000 puntos básicos. Era imposible pensar, por ejemplo, en la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales, y las puertas con los multilaterales no es que estaban cerradas, pero no había un acuerdo vigente con el fondo, y siempre un acuerdo vigente con el fondo, además de los recursos que genera directamente, también sirve como una especie de aval para que otros multilaterales le presten dinero al Ecuador. Esa situación en gran medida se ha revertido en el segundo trimestre de 2024, cuando las reservas internacionales se han recuperado, hay más liquidez en la economía, los depósitos bancarios están recuperándose, no así en las cooperativas, y sobre todo el gobierno, gracias primero al crédito que recibió de la CAF, que era un crédito puente, sabiendo que el fondo le iba a prestar luego plata al Ecuador. Y luego con los recursos ya directamente del fondo, el gobierno decía ha podido ponerse al día con algunos de sus atrasos. Entonces sí me gustaría tener la opinión de los asambleístas que ahora plantean la inconstitucionalidad del acuerdo con el fondo respecto a el escenario que sería el más probable en caso de no tener ese acuerdo, y es que el gobierno vuelva a acumular millonarios atrasos, no solo con el sector público, los GAD, la seguridad social, sino también con proveedores del sector privado. Entonces, sí creo que, insisto, sin entrar en el debate constitucional, que no es el tema que yo analizo, ni del que sea experto, ni mucho menos, me parece que desde el punto de vista económico, lo que se está proponiendo es una irresponsabilidad con el país y especialmente con quienes dependen de los pagos del Estado. Claro, porque según este discurso político en la Asamblea, se pide al gobierno ecuatoriano que se abstenga de pagar o requerir los desembolsos derivados del acuerdo. Y no solamente eso, le exhorta le pide al Pleno que exhorte al directorio del Fondo Monetario que elimine, condone o perdone las sobretasas o recargos que viene cobrando el Ecuador al ser el quinto país más endeudado del organismo. A ver, imagínense lo que significaría que el Fondo Monetario suspenda los desembolsos. Para finales de este año, a ver, el Ecuador ya recibió 1.000 millones como primer desembolso como parte de este acuerdo, y se esperan 500 millones adicionales para noviembre, si no me equivoco. Imagínense lo que sería el pago de sueldos y de décimos sin ese desembolso del Fondo Monetario. O sea, hay que realmente, los asambleístas ojalá se dieran el trabajo de conocer la situación de las cuentas públicas, porque probablemente algunos de ellos creen que con el incremento del IVA y la reducción
en el subsidio de los combustibles la cosa ya está solucionada y lamentablemente, perdón, estamos muy lejos de que eso sea así. En el año pasado, en 2023, el déficit del presupuesto del Estado fueron 6.300 millones. Este año obviamente va a ser un déficit menor. Nosotros creemos que va a estar en torno a 4.500 millones, gracias al incremento en el IVA, gracias a la reducción del subsidio de los combustibles y también gracias a algunas medidas que son únicamente temporales. Por ejemplo, este impuesto confiscatorio a la banca y a las cooperativas o el impuesto a las utilidades de las empresas. Pero en 2025, sin esas medidas coyunturales, con una presión para que el gasto siga elevándose, por ejemplo, en seguridad, en transferencias a los hogares pobres, porque hay que mencionar que el acuerdo con el Fondo Monetario incluye una, eh, bueno, una cláusula, no sé si esa sea la palabra correcta, según la cual el número de hogares que se benefician de las transferencias del Estado, tipo bono de desarrollo humano y demás, va a incrementarse año a año. Entonces, eso también es un punto aparte. Pero lo que decía es, si es que se suspendieran los desembolsos y con una situación fiscal que, insisto, está lejos de solucionarse, el fin de año sería muy parecido al fin de año de 2023. Y ustedes recordarán lo que tuvo, todos los esfuerzos que tuvo que hacer el ministro Vega para poder pagar sueldos en diciembre, incluyendo pedir a las empresas grandes del país un anticipo del impuesto a la renta. Entonces, me parece que este tipo de definiciones o de pedidos por parte de la Asamblea demuestran un absoluto desconocimiento de la situación fiscal del Ecuador y de lo que significa no solo para el fisco, sino también para la balanza de pagos, es decir, para la economía, el ingreso de dólares, que en este caso serían procedentes del fondo, y que el Ecuador no tiene demasiadas fuentes adicionales a las cuales acudir. Con un riesgo país que actualmente está más o menos en 1.300 puntos, sigue siendo imposible acceder a los mercados internacionales y el Ecuador, lamentablemente, no es un país que tenga muy fácil acceso al financiamiento externo ni a la inversión extranjera. Entonces, insisto, la afectación no se limitaría a, al dolor de cabeza que le causaría al ministro de Economía y Finanzas, sino a quienes dependen de los pagos del Estado y, por lo tanto, a la economía en su conjunto. José, buenos días. Quiero preguntar qué consecuencias tendría a la final si es que esta intención de la asamblea, de esta comisión, se da efectiva. Esto me refiero para futuro, para posibles nuevos acuerdos o lo que pueda pasar. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? A ver, yo creería, Verónica, que en lo inmediato, si es que esto llegara a ocurrir, el riesgo país del Ecuador, que ya de por sí es alto, nuevamente se dispararía. Y esto otra vez, y discúlpeme que sea tan insistente, el tema del riesgo país no es un tema únicamente de analistas económicos que vemos esa cifra con cierta preocupación, sino que esto tiene consecuencias directas en el ciudadano de a pie. Un riesgo país tan elevado como el que tiene el Ecuador significa no solo que el gobierno no tiene acceso a financiamiento externo en los mercados internacionales, sino que los inversionistas internacionales que están evaluando dónde colocar sus capitales, digamos, para una inversión productiva, ya sea en Ecuador, en Colombia, en Perú, se fijan en indicadores como el riesgo país y exigen a países muy riesgosos como el Ecuador un rendimiento igualmente alto a cambio. Y obviamente son muy pocos los sectores que pueden entregar un rendimiento tan alto. Entonces, la consecuencia para el ciudadano es hay menos fuentes de trabajo. De hecho, el Ecuador tiene, y ustedes habrán visto, una relación inversa entre inversión extranjera y remesas, ¿no es cierto? Recibimos muchísimas remesas porque muchos ecuatorianos se ven obligados a salir del país y tenemos una inversión extranjera en cambio mínima, que el año pasado fue de apenas, si no me equivoco, 380 millones y en el primer trimestre de este año fueron menos de 80 millones. Entonces, en cambio, los países menos riesgosos, los que tienen cuentas fiscales de en orden, los que respetan los tratados, con un riesgo país como de más o menos 150, 200 puntos como el de Perú o 300 como el de Colombia, tienen menos influjo de remesas, porque no tantos ciudadanos se ven obligados a salir, tienen una inversión extranjera muchísimo mayor. Entonces, sí me parece que, insisto, la Asamblea en su afán de protagonismo político está, no está considerando más bien los efectos económicos que no se limitan al gobierno, sino que se limitan a toda sino que se expanden, perdón, a toda la ciudadanía de una eventual suspensión del acuerdo con el fondo. Realmente habría, creo yo, consecuencias graves, otra vez impagos de parte del gobierno, lo que terminaría afectando nuevamente el sistema financiero. Entonces, y perdón por haberme extendido tanto en la pregunta, Verónica, en la respuesta, perdón, pero sí creo que es un tema que se está tratando con demasiada liviandad frente a la importancia de ese acuerdo. Un tema final, José. El Banco Central dijo que estamos en recesión, pero también dijo el gerente del Banco Central que estamos ya en etapa de recuperación y hace unos pronósticos e incluye incluso la proyección de crecimiento económico
contemplando ya el cierre del ITT. Para fin de año, ¿cuál sería la consecuencia de todo esto? Sí, Milton, gracias. A ver, en este caso yo soy bastante menos optimista que el Banco Central, porque si no me equivoco, el gerente del Banco Central mencionó que a partir de julio ya empezaba la recuperación. Bueno, en realidad nosotros todavía no tenemos ninguna cifra concreta para julio, porque todavía recién hoy está terminando el mes, pero las cifras que tenemos hasta junio no se muestran demasiado halagadoras, digamos. Por un lado, tenemos una desaceleración muy fuerte en la cartera de crédito, sobre todo en las cooperativas, que también muestran una caída incluso mensual ya en los depósitos en junio. En los bancos ha habido alguna recuperación gracias justamente a los créditos a los desembolsos del Fondo Monetario. Otros indicadores de alta frecuencia, por ejemplo, la recaudación de IVA, sigue creciendo frente a junio del año pasado, pero el crecimiento es mucho menor que el aumento de la tasa. Es decir, cuando la tasa aumentó del 12 al 15%, significó un aumento del 25% en esa tasa, ¿no es cierto? Pero la recaudación de IVA no está aumentando ni de lejos del 25%. Si no me equivoco, el aumento de la recaudación en junio fue de aproximadamente el 13%. El mercado laboral sigue estancado con el empleo adecuado en torno al 35%, la informalidad en el 54% de trabajadores. Entonces, nosotros en Cordes lamentablemente creemos que este año la economía va a seguir estancada y que incluso es probable una ligera contracción de 0,3%. Eh, Ojalá nos equivoquemos. Y si a eso sumamos lo que usted preguntaba, Milton, respecto al cierre del ITT, el escenario es incluso peor, porque de momento vemos una producción petrolera que sin recuperarse se mantiene en torno a 470.000 barriles diarios. La producción del ITT representa más o menos del 12% de la producción total de crudo, y entonces eso significaría no solo menor producción, lo que afecta ya de manera directa al PIB, sino también menores ingresos fiscales, lo que también compromete la capacidad de pago del gobierno. Entonces, sí creemos que en el año completo, lamentablemente, la economía seguirá mostrando este estancamiento que vemos desde el último trimestre del año pasado. Insisto, ojalá me equivoque y el Banco Central tenga razón, pero de momento no vemos esos signos de recuperación de los que hablaba el gerente del Banco Central. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos este punto de vista importante. José Hidalgo, director de Cordes, gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes. Y son las 9 de la mañana con un minuto, tenemos que terminar, Vero. Nos vemos mañana. Así es, Milton.